Hola, muy buenas a todos. Somos el grupo 10 y les vamos a hablar acerca de la nutrición humana. La nutrición humana es un tema importante dentro de la vida cotidiana de todo el ser vivo. Esto implica más que solo comer para saciarnos, sino que también conlleva una serie de procesos mediante los cuales el cuerpo puede extraer, puede absorber y puede incorporar una serie de sustancias como son las proteínas, los minerales, las vitaminas, las grasas, los carbohidratos, que este requiere para tener una función normal y no contraer enfermedades a causa de las deficiencias de este. Genómica es la ciencia que estudia la interacción de los alimentos con el genoma, es decir, que estudia de qué manera los nutrientes y otros componentes de los alimentos interaccionan o incluso modulan el material genético. La nutrigenética estudia el efecto de la variación genética con la interacción entre dieta y enfermedad. La regulación de la expresión genética con otros componentes alimentarios. La lactancia materna tiene compuestos específicos que intervienen en la expresión genética del bebé y los fenólicos ejercen acciones inflamatorias e intervienen en los procesos de apoptosis. El consumo de isoflavonas derivados de las soyas con características similares de los estrógenos ejercen beneficios sobre la expresión genética en adultos. La epigenética estudia los cambios heredables en la expresión génica que ocurre sin cambio en la secuencia del ADN y constituye también un mecanismo importante ya que activará o inactivará la expresión génica. La vida epigenética comienza desde la concepción, cómo mi estado nutricional puede afectar la producción de óvulos y la calidad de ese óvulo y de ese espermatozoide. Embrión, cómo es mi estado nutricional durante el embarazo, lactancia escolar, aportar la mejor nutrición al niño para que llegue a una adultez con menos riesgo de enfermedad. Los niños están en una constante evolución genética y fenotipo. Medio ambiente, en qué ambiente me crié, si fue un ambiente contaminado o no contaminado. Personas que no han vivido malos hábitos superan la probabilidad de vida y sería al contrario si las personas vivieran en malos hábitos. ¿Puedo modificar positiva o negativamente mi genotipo? El 90% de las enfermedades tienen un componente ambiental y solo el 10% genético. La genética me indica que tengo una preposición de generar una enfermedad, pero el 90% es ambiental, hace que se genere más rápido. Un ambiente de tabaco van a generar radicales libres, por lo tanto es importante consumir alimentos que contengan antioxidantes como bayas, aceite de oliva y aguacate. Posteriormente voy a hablar sobre la historia, que es la influencia de los componentes de la dieta sobre la expresión genética. Tenemos la modulación genética, cómo nos adaptamos y llegamos hasta el siglo XXI. Como en la época paleolítica, o sea, los cazadores, cómo nos pudimos adaptar para poder sobrevivir. Está la teoría sobre el gen ahorrador. Cuando se comía se guardaba de forma de triglicéridos salvo las proteínas y esos triglicéridos eran liberados en época de carencia como hidratos de carbono. La microbiota intestinal depende del patrón alimenticio de cada persona, al mismo tiempo que de las enfermedades que estas personas padezcan. La microbiota es la coexistencia de varios tipos de microorganismos alojados en el sistema gastrointestinal, con un peso que va de los 300 a los 600 gramos. En los bebés se desarrolla la flora intestinal mediante la permeabilidad del saco amniótico. Al nacer, el bebé adquiere bifidobacterias y lactobacilos mediante el parto. Sin embargo, si el nacimiento fue por cesárea, esto sería diferente y el bebé podría tener más riesgos de enfermedades. Como podemos ver en la imagen de aquí, si el bebé nace mediante cesárea, su salud se ve mayormente comprometida debido a que éste tiene un mayor riesgo de que sufra desórdenes en su sistema inmune. Mientras tanto, que si nace por medio vaginal, el bebé va a absorber todo lo del saco amniótico y por ende va a estar más saludable. La alimentación láctea es primordial en el desarrollo de los bebés, debido a los diferentes componentes bifidogénicos que posee la leche materna. Esto promueve el desarrollo del sistema inmune del bebé. En el intestino existen los probióticos benéficos y perjudiciales. En el colon se generan acciones metabólicas. La simbiosis entre las bacterias positivas y negativas genera que el organismo tenga mayor predisposición a que se desarrollen las enfermedades.
La ingesta alimentaria es importante debido a la generación de células grasas mediante la hiperplasia y la hipertrofia. La hiperplasia se refiere a cuando las células crecen, mientras que la hipertrofia es cuando se duplican. Juntando esto se llega a la apoptosis, cuando se estalla el adipocito, lo cual genera triglicéridos liberando más adipocitos. La inflamación crónica se da por la homeostasis entre la célula microbiana y el patógeno. Los receptores TLR, los cuales son receptores inmunológicos, conjunto con los NOD y los CAR, indican el estado de salud del individuo. Al tener mayor cantidad de TLR y menor cantidad de NOD, hay mayor agresión a nivel intestinal, por lo cual lo normal es tener más de 10 TLR y más de 20 NOD. El intestino controla el sistema nervioso central. El estrés intestinal provoca que se envíen mensajes al cerebro, generando sensaciones de hambre. Por lo tanto, se debe tener una alimentación correcta, nutritiva y balanceada, ya que la microbiota está relacionada con las diferentes formaciones de enfermedades como la obesidad. Durante la evaluación bioquímica, primero se debe hacer una evaluación del hemograma completo, que se deben evaluar los glóbulos rojos, los cuales son los encargados de transportar el oxígeno a los pulmones. Luego se debe hacer un análisis de hemoglobina, la cual está conformada principalmente por hierro y esta va a dar una estimación de la cantidad de hierro en el plasma. Luego se debe hacer un análisis de hematrocitos que van a representar el porcentaje de volumen de hematíes en la sangre. Luego el análisis de los glóbulos blancos, los cuales son nuestra defensa de cualquier infección. Las plaquetas son las encargadas de determinar la coagulación de la sangre. Luego de la evaluación del hemograma se debe hacer un perfil lipídico, en el cual se van a evaluar el LDL, el HDL, los triglicéridos totales y el colesterol total. Seguidamente se debe hacer una evaluación de las transaminasas, las cuales son el TGO y el TGP, que estas son las que ayudan a indicar el estado del hígado. Para realizar un análisis de la cantidad promedio de glucosa en la sangre en los últimos 3 meses, se debe hacer una evaluación de glucemia, HbA1c e insulinemia. Como indicadores de la función hepática se hace un análisis de la albúmina sérica y de la urea, en la cual la albúmina sérica sirve como un indicador de la recuperación de un paciente con anemia y el estado funcional del hígado. Esta se suele medir a los 7 días. Por último se hace el análisis de un ionograma y proteína PCR, en donde el sodio indica el funcionamiento renal, el potasio el funcionamiento cardíaco, el cloro el funcionamiento celular, el bicarbonato sirve para la bomba de sodio-potasio y el PCR indica si hay inflamación o formación aguda de algún otro patógeno. Física, en donde se analiza cabello, cara, ojos, labios, lengua, piel y sistema nervioso, para evaluar si existe alguna enfermedad y determinar la deficiencia de la misma. Luego se debe hacer una evaluación de la ingesta alimentaria, la cual da a conocer la ingesta habitual, determina un origen de carencia y hace una relación entre el estado nutricional y la ingesta. Tenemos 2 tipos, tenemos el prospectivo, que es la ingesta actual y se hace de 1 a 7 días, y el retrospectivo, que son alimentos consumidos durante un periodo de tiempo. Ejemplos de esta se puede hacer el recordatorio de 24 horas, que se hace un listado de alimentos y se recuerda la cantidad a comer en un periodo de tiempo determinado, y se puede tener controles mediante encuestas o llamadas. Luego tenemos la impedancia bioeléctrica, que esta evalúa las composiciones corporales de los diferentes tejidos y del contenido de agua. Es simple, rápida y no invasiva. Se puede estimar el agua corporal, la masa libre de agua y la masa de grasa. Predice problemas renales y los datos que requiere son peso, talla, grasa corporal total, grasa visceral, relación grasa-músculo. Ahora hablaré de un tema de grasas y proteínas, oxidación, vitaminas y minerales. Se debe conocer que la grasa aporta 9 kilocalorías, puede ser de origen animal o vegetal, puede estar en estado sólido o líquido, también puede provenir de grasas marinas y la fabricación principalmente se da por mezclas de distintos tipos de grasa. Lo que ocurre en nuestras arterias cuando llevamos años consumiendo grasas es que éstas se obstruyen, evitando el paso de la sangre. Pueden bloquear arterias y crear complicaciones como infartos si esta arteria se encuentra cerca del corazón. Gracias, María José. Entonces empecemos a hablar acerca de lo que es la proteína en la industria y cómo nuestro cuerpo humano lo necesita. Entonces, como todos sabemos, las proteínas son compuestos moleculares que son formadas por aminoácidos. En la actualidad existen 20 aminoácidos, de los cuales 9, que son la fenilalanina, valina, triptófano, treonina, metionina, histidina, isoleucina, lisina y leucina, son esenciales para el cuerpo humano. Es decir, que nosotros como humanos lo necesitamos
adquirir a través de ciertos alimentos. Entonces, existen diferentes proteínas y nos ayudan en diferentes funciones en la industria, como lo que es la proteína de la leche, la caseína y la proteína del huevo, la ovoalbumina. Entonces, en la industria, todos conocemos lo que es el gluten, y el gluten en la industria nos ayuda proveyéndonos lo que es la viscoelasticidad en lo que es el pan. También existen otros tipos de proteína que nos ayudan para conseguir ciertas consistencias en alimentos deseados por el cliente, como lo que es las proteínas de la leche, específicamente el suero de la leche. Entonces, las dos proteínas del suero que son de mayor importancia en la industria son la lactoglobulina y la lactoalbumina. Estos dos son formadores de geles, espumas y son ligadores de agua. Y también, ¿cómo nos podemos olvidar de lo que es el caseinato de sodio? Ya que el caseinato de sodio son importantes para ser emulsificaciones y estabilizadores. Entonces, en la industria cárnica, para ser específico, utilizamos lo que es la bromeliasa, que es derivado de una proteína de la piña para suavizar la carne, ya que sabemos que a mayor edad de cosecha de animal, es decir, en animal vacuno, la carne es más dura, entonces necesitamos una proteína enzimática para poder hacer la carne un poco más suave. Entonces básicamente es por dicha razón que se utiliza la bromeliasa. Gracias. Hola, en esta sección vamos a hablar sobre la oxidación y la relación que existe entre nuestras formas de alimentarnos. Entonces, ¿qué es principalmente la oxidación? La oxidación como tal se refiere al proceso químico que implica la pérdida de electrones por parte de una molécula, un átomo o ion. Esto puede darse por dietas hipercalóricas, dietas insuficientes de antioxidantes, procesos inflamatorios o traumáticos. Pero vamos a ver la relación que existe entre los radicales libres. Primero, ¿qué son los radicales libres? Son especies químicas cargadas o no que en su estructura atómica presentan un electrón desapareado o impar en el orbital externo. Son molecularmente inestables. Son también pequeñas moléculas difusibles que se producen por diferentes mecanismos. En esta imagen vamos a ver algunos de los factores que producen radicales libres. De la radiación ultravioleta, la contaminación, el estrés y la alimentación deficiente. Los radicales libres dañan la célula, la destruyen y por ende causan problemas en el sistema del ser humano. Añadiendo a esto, hay una enfermedad que es bastante preocupante y que está ligada a la relación con los radicales libres. La alimentación cumple una función bastante importante y vamos a ver cuál es la enfermedad. En este caso, habla del proceso inflamativo pandémico a nivel mundial y esta es la obesidad. Esta repercute sobre la morbilidad y la mortalidad del individuo. También en el tejido adiposo presenta una sobreexposición de proteínas procoagulantes, una mayor liberación de ácidos grasos libres y glicerol, producción y secreción de adipoquininas. Recordemos también que los radicales libres están ligados al estrés oxidativo. No solo la obesidad es una enfermedad derivada de lo que hemos hablado de la oxidación, también podemos hablar de la diabetes que afecta directamente. Ahora bien, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Haciendo uso de las vitaminas y minerales que disminuyen efectos del daño oxidativo, normalizan los átomos inestables, pueden provenir de fuentes naturales como frutas y verduras. Entre estas podemos encontrar, entre las vitaminas que podemos encontrar es cobre, selenio, magnesio. Como conclusión, una buena alimentación que supla todos los requerimientos exigidos por el organismo y una vida saludable nos va a prevenir de problemas graves que se viven hoy en día, como son las enfermedades crónicas, en las cuales entran todo lo que es los problemas cardiovasculares, lo que es la diabetes y los cánceres, los cuales están asociados a todos estos malos hábitos que se tienen.